Bienvenidos al curso preuniversitario de Física de la Universidad de San Martín. Hoy vamos a resolver el problema 9 de la guía 1. Para empezar, leamos atentamente el enunciado del ejercicio. Juan, cronómetro en mano y ubicado en un tramo rectilíneo de una ruta, estudia el movimiento de los coches que circulan por la misma con velocidad constante. A su derecha y a 40 metros de él hay un árbol, y más lejos un cartel. En cierto instante ve que un automóvil se le acerca por la izquierda y dispara el cronómetro cuando lo tiene a 100 metros. El auto pasa frente a él 5 segundos después. Utilizando como origen la posición de Juan y los tiempos que indica el cronómetro, hallar la velocidad del auto y expresarla en kilómetros por hora. Escribir la ecuación horaria. Hallar en qué instante pasará el auto frente al árbol. Si cuando el cronómetro indica 30 segundos el auto pasa frente al cartel, ¿cuántos metros hay entre este último y el árbol? Hacer gráficos de posición en función del tiempo y velocidad en función del tiempo, indicando el paso del auto frente al árbol y el cartel. Definamos primero cuál es el objeto de estudio en este problema. Cuando leímos el enunciado, advertimos que nos hablan de Juan, del árbol, un cartel y un auto. Esto puede generarnos confusiones, pero si prestamos atención cuando nos hacen las preguntas, todas ellas están dirigidas hacia el movimiento del auto. Con lo cual el objeto de estudio de este problema va a ser el auto. La ecuación horaria va a ser del auto. Como segundo paso, armemos un esquema de la situación que nos describen en el problema. Para esto necesitamos definir el sistema de referencia, definir cuál va a ser nuestro origen de coordenadas espaciales y temporal, y para dónde van a ser los x positivos y para dónde los x negativos. Prestemos atención entonces al enunciado del problema. El problema nos dice que Juan está con un cronómetro en la mano, ubicado enfrente de un tramo rectilíneo, que sería una ruta, estudiando el movimiento de los coches que circulan con velocidad constante. Prestemos atención a cuál es la mano derecha de Juan, así evitamos problemas más adelante. El segundo dato que nos dan es la ubicación del árbol y del cartel respecto a Juan. Nos dicen que el árbol se encuentra a 40 metros a su derecha y el cartel lo dejan como una incógnita. Si yo considero que hacia la izquierda de Juan las coordenadas espaciales son positivas y hacia la derecha negativas, el árbol termina encontrándose en menos 40 metros. Si seguimos leyendo el enunciado, podemos reconocer que Juan, a partir de un momento dado, advierte que viene un auto de su lado izquierdo. Cuando éste está a 100 metros de distancia, Juan decide apretar el cronómetro. Esto nos da una idea de cuál va a ser el origen temporal del problema. Si seguimos leyendo el enunciado, nos indica que el auto logra pasar frente a Juan 5 segundos después de que el cronómetro sea activado. Finalmente, el enunciado nos pide que utilicemos el origen de la posición de Juan y los tiempos que indica el cronómetro. Con lo cual vamos a poner el 0 donde se encuentra Juan y vamos a empezar a considerar el tiempo positivo a partir de que el auto se encuentra a 100 metros a la izquierda de Juan. ¿Listo el esquema? Pensemos ahora entonces en los ítems del problema. La primera pregunta que nos hacen es hallar la velocidad del auto, expresarla en kilómetros por hora y escribir la ecuación horaria. Como el auto se mueve a velocidad constante, que lo dice el enunciado del problema, sabemos que su ecuación horaria va a ser una función lineal, la que corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Esta función lineal entonces tendrá como ordenado al origen la posición inicial del auto, los 100 metros, y tendrá como pendiente de esta función la velocidad en la que se mueve, que es lo que queremos averiguar. Aparte de eso vamos a tener un tiempo inicial que ya determinamos, es igual a 0, que es cuando Juan aprieta el cronómetro. Reemplazando entonces el valor de x sub 0 y t sub 0 en la ecuación, lo único que nos queda por determinar es la velocidad inicial del móvil. Recordemos que la variable x dependiente de la variable t, que es la independiente, quedan expresadas de esa forma, no deben ser reemplazadas hasta que empecemos a evaluar alguno de los ítems del problema. La velocidad la vamos a calcular según lo que vimos en la teoría. Como es constante, sabemos que es igual a la cantidad de espacio recorrido dividido el tiempo que le llevó recorrer tal distancia. Si hacemos las cuentas, esto nos da menos 20 metros por segundo.
El resultado de la velocidad que obtuvimos es negativo, lo cual tiene sentido porque la velocidad depende de la magnitud de desplazamiento, que es negativa, ya que el auto se mueve desde los 100 metros hasta los 0, es decir, en la dirección en la que x decrece. Veamos ahora rápidamente cómo pasar 20 metros por segundo a kilómetros por hora. Para esto, olvidémonos momentáneamente del signo de la velocidad. Mediante el uso de regla de 3 simple para buscar el equivalente de metros a kilómetros y de segundos a hora, podemos obtener la expresión en kilómetros por hora. En la parte inferior de la diapositiva vemos las dos reglas de 3 simple que van a ser utilizadas para calcular el numerador y denominador de nuestra nueva expresión. Sabiendo que 1000 metros equivale a 1 kilómetro, podemos calcular cuántos kilómetros equivale a 20 metros. Esto va a ser 20 dividido 1000 y lo colocamos en el numerador de la expresión de velocidad en kilómetros por hora. La parte del denominador la vamos a pensar sabiendo que 3600 segundos equivale a una hora. Entonces un segundo va a equivaler a 1 dividido 3600 y esta fracción la colocamos en el denominador de la velocidad en kilómetros por hora. Merece la pena aclarar que una hora consiste en 3600 segundos debido a que una hora está compuesta por 60 minutos y cada minuto por 60 segundos. Multiplicando 60 por 60 obtenemos 3600 segundos. Recordemos que la velocidad en metros por segundo nos había dado un signo negativo, con lo cual esta misma velocidad en kilómetros por hora va a terminar siendo menos 72 kilómetros por hora. Ahora bien, ya hicimos paso por paso cómo cambiar las velocidades de metros por segundo a kilómetros por hora. Entonces les puedo decir el truco. Cuando queremos ir de metros por segundo a kilómetros por hora, basta con multiplicar por 3,6. Y si al revés quisiera ir de kilómetros por hora a metros por segundo, basta con dividir por 3,6. Volviendo al ejercicio, nos pedía expresar la ecuación horaria para el auto. De esta forma nos va a quedar 100 metros menos 20 metros por segundo por t, es decir, la variable independiente que es el tiempo. Vamos a conservar las unidades metros y metros por segundo en lugar de kilómetros por hora, ya que el resto de los datos del problema están expresados tanto en segundos como en metros o metros por segundo. Recordemos entonces que la ecuación horaria va a ser una función que nos va a permitir determinar la posición del automóvil para cada instante que nosotros deseemos. Pensemos ahora en el segundo ítem del problema. Nos pide hallar en qué instante pasará el auto frente al árbol. Como ya contamos con la ecuación horaria, sencillamente basta pedirle a la posición del auto que se encuentre en menos 40 metros. De esta forma podemos despejar el tiempo y obtener en qué instante el auto se va a encontrar enfrente del árbol. Como primer paso, nos sacamos de encima todos los términos que no tienen multiplicada la variable independiente t. Es decir, dejamos el menos 40 del lado izquierdo de la ecuación, pasamos restando los 100 metros y finalmente pasamos dividiendo los menos 20 metros por segundo. Esto nos da un tiempo equivalente a 7 segundos. Es decir, el automóvil inicia su movimiento a los 0 segundos en una ubicación de 100 metros y al cabo de 7 segundos de moverse con velocidad constante de menos 20 metros por segundo va a estar ubicado en los menos 40 metros. El siguiente ítem del problema, el ítem C, nos dice: si cuando el cronómetro indica 30 segundos el auto pasa frente al cartel, ¿cuántos metros hay entre este último y el árbol? Es decir, nos están preguntando la posición del cartel respecto al árbol. Nosotros contamos con la ecuación horaria para el auto, que está referenciada con el 0 que está dibujado en la diapositiva, es decir, en la posición de Juan. Lo que podemos calcular es cuál va a ser la posición del auto al cabo de 30 segundos reemplazando la ecuación horaria. Una vez que hayamos calculado la posición del auto a los 30 segundos, tendremos que pensar cómo hacer para transformar esa posición respecto al árbol y no a Juan. Entonces, considerando la ecuación horaria y reemplazando en el lugar de t los 30 segundos, vamos a obtener la posición del cartel. Esto nos arroja un valor cuando hacemos la cuenta de menos 500 metros. Es decir, el cartel se encuentra a 500 metros a la derecha de Juan. Ahora pensemos, ¿cómo hago para transformar la posición del cartel respecto a Juan en una posición relativa al árbol? Bueno, vamos a considerar el módulo de esta distancia. Es decir, como se muestra en la diapositiva, yo quiero saber el largo del segmento en rojo entre el árbol y el cartel.
Y esta distancia va a ser lo mismo que restar la posición del cartel respecto a Juan menos la posición del árbol respecto a Juan, en módulo. Esto me termina dando 460 metros. Entonces, de nuevo, para que quede ultra claro, 460 metros es la distancia entre el árbol y el cartel. Veamos finalmente qué nos pide el último ítem del problema. Esto es gráficos de posición en función del tiempo y velocidad en función del tiempo. Además, nos piden indicar el paso del auto frente al árbol y el cartel. La posición en función del tiempo que se muestra en la diapositiva la podemos obtener utilizando la ecuación horaria. Recordemos que esto es una función lineal con una pendiente negativa, es decir, la velocidad de menos 20 metros por segundo. Por este motivo, la recta que vamos a dibujar es una recta decreciente, es decir, los valores en posición van disminuyendo a medida que el tiempo trasciende. Otro detalle que podemos observar de este gráfico es que la ordenada al origen corresponde a la posición inicial del auto, es decir, los 100 metros. Desde ahí es donde parte nuestra recta. Para realizar este gráfico, recordemos que toda recta se encuentra definida por 2 puntos o más. Pero lo que voy es que con solo 2 puntos ya voy a poder graficar. Se me ocurren 3 formas para hacer este gráfico. El primero es el que ya conocemos, armar una tabla de valores para distintos valores de t, calcular el valor espacial y graficar punto por punto y luego unirlos. La segunda forma es utilizar las herramientas matemáticas que traemos de otros cursos. Esto sería marcar el primer punto como la ordenada al origen de 100 metros y luego desplazarnos en los ejes según nos indica la pendiente. El tercer método para graficar consiste en utilizar los resultados que obtuvimos en los puntos B y C de este problema, es decir, las posiciones y tiempos en las cuales el auto pasa por el árbol y luego pasa por el cartel. En el caso del árbol va a ser a los 7 segundos en unos menos 40 metros y para el caso del cartel va a ser a los 30 segundos en menos 500 metros. Uniendo estos dos puntos consigo también graficar la recta. Nos encontramos en el último paso de este problema y es hacer el gráfico de velocidad en función del tiempo, el más sencillo. Recordemos que como estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser constante a lo largo de todo el tiempo, con lo cual su representación gráfica va a ser una recta horizontal en el valor de menos 20. Para finalizar este video hagamos un breve resumen de lo que vimos. Aparentemente lo más importante de este ejercicio es lograr una buena representación de la información que me está dando el enunciado. Esto es poder realizar un esquema y entender el sistema de referencia, determinar bien los signos de las posiciones de cada uno de los objetos que me describen y la velocidad del automóvil. Si tenemos en claro para qué sirve una ecuación de movimiento o una ecuación horaria, el resto de los ítems del problema son muy sencillos, se tratan solo de reemplazar valores de tiempo o de posición y despejes.